Shabbat Shalom, amadas, y bienvenidas a una nueva sesión de Mujer de Valor. Te saluda Evelyn Monroy. Pareciera que no, pero sí, ya estamos en el 2025. Así que el chiste se lo tengo que hacer. No nos veíamos desde el año pasado. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Nunca se pone viejo ese chiste. Así que bienvenidas a esta nueva sesión de Mujer de Valor. Para cada una de nosotras es un honor, un privilegio, una bendición poder reunirnos aquí todos los sábados para compartir la palabra. Hoy sí que estamos internacional y cuando tenemos a nuestra amada pastora, yo siempre digo que como dicen los mexicanos, mira, de manteles blancos largos, que tenemos a nuestra amada pastora aquí con nosotros. Hoy también tenemos, mira, desde Venezuela, pero qué cosa tan maravillosa a nuestra querida Yumlin del Valle y desde Argentina, a la que se ha convertido en nuestra querendona, nuestra querida Normita. Dios mío, qué mujer para hacer oraciones poderosas. Así que hoy, como dijo Silvia, saque su libreta y como 4 bolígrafos por si se le acaba la tinta para que pueda tomar notas y definitivamente sabemos que hoy va a ser una bendición. Yumli, llévanos ante la presencia del Señor. Shabbat Shalom. Shabbat shalom a todas, hermanas, que el Eterno nos bendiga a cada una de ustedes. Bueno, mi primera oración con ustedes, de verdad estoy súper agradecida con el Padre primeramente, con ustedes por brindarme este espacio para poder orar y estar y aprender más con ustedes, por supuesto. Son maravillosas, de verdad. Bueno, comenzamos. Eh, Primeramente le pido gracias a nuestro Padre Celestial por mantenernos a todas, así sea lejos cada una, pero a la vez cerca, desde que tenemos telecomunicaciones. Le pido por todas las hermanas, por la pastora Linel, por todo el grupo de la Casa de Israel Yará. Le pido por cada una de ustedes, hermanas bellas que están ahí, aprendiendo cada día de ustedes, viendo cosas maravillosas entre ustedes. Le doy gracias al Padre, que siempre les bendiga a ustedes, a cada una de ustedes, por tan maravillosa labor. Este, mm, y por este Shabbat lleno de bendiciones, nuestro primer Shabbat del año, que este año sea de bendiciones para cada una, de salud, de prosperidad, de entendimiento, de discernimiento, de finanzas para todos y todas. Le digo al Padre Celestial por cada una que este Shabbat sea de bendición y entendimiento para cada una de nosotras y cada parashá sea también de entendimiento y bendición para cada una de todos nosotros. No sé qué más decir por los méritos de nuestro amado Yeshua. Amén y amén. Amén. Normita, estás en mute, mi amor. Quita tu mute, Norma. Quita tu mute, por favor. Sigues en mute, Normita. Ahí está. Ahora sí, gracias. Bueno, eh, buenos días para todas, Shabbat Shalom para todas. Es un privilegio, como siempre digo, poder estar en este grupo de mujeres de valor y un gran compromiso para mi vida poder siempre poder depositar una palabra porque no es fácil a veces depositar palabra en las vidas de personas porque es un gran compromiso delante del Eterno de todo lo que nosotros podamos sembrar en la vida de los demás. Así que bueno, esta para allá se llama Valligas. Está en Génesis 44:18 al 47:27. Y se acercó, dice la traducción que se llama y se acercó. Y las tenemos, las estará en Ezequiel 37:15 al 37, Lucas 6:12 al 16. Y bueno, los títulos o los puntos que toma la para allá, aunque es mucho y es profunda, como siempre decimos, la palabra, un solo versículo nos puede llevar por muchos lugares, nos puede enseñar mucho y siempre puede ir más profundo
aún ni siquiera terminando un versículo. Una sola palabra en la Torá nos puede llevar a muchas cosas, a confrontarnos muchas cosas en la vida. Y alguno de los puntos dice que Judá intercede por Benjamín, la primera parte, José se da a conocer a sus hermanos, y después habla de Jacob y su familia. Bueno, yo quería empezar a leer, dice entonces, Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Le tocó a Judá interceder por Benjamín. A Judá, que fue el que ideó muchas cosas sobre la vida de José, hoy le toca estar ante su hermano que no sabe para interceder por su hijo menor. Entonces, hablamos de que yo estuve leyendo y escuchando sobre ciertas cosas. En esta semana no he podido tomar muchas notas porque me golpeé mi mano y me es difícil escribir. Así que dice, él se acercó, pero en el Qumás dice que él como que lo confrontó a José para para decirle, no me puedo ir, no puedo, porque desde el momento que José reconoció a sus hermanos, él puso muchas cosas delante de sus hermanos, trabas, los acusó que eran espías, los acusó de que habían robado, lo acusó de que los había metido preso a uno de sus hermanos, todo para probar si sus hermanos seguían siendo los mismos o sus hermanos habían cambiado. Él tenía que sacar sus dudas de cómo eran sus hermanos pasados casi 22 años desde que el día que lo vendieron. Entonces, Judá, que había ido y había hablado con su padre y aún había puesto su propia vida, él fue y lo confrontó y diciendo, te ruego que me permitas hablar. Entonces, ¿por qué se acercó? A confrontarlo para decirle, no, yo te puedo dejar mi hermano. ¿Cómo él lo confrontó? ¿Cómo le habló? Porque él era el segundo de Faraón. Y él no se podía presentar ni ir siquiera a confrontar o ir a querer hablar con la decisión que él había tomado José. Entonces, hizo José, puso una copa en el bolso de Benjamín para poder acusarlo y retenerlo, porque él quería retener a su hermano, porque él no sabía, cuando él iba investigando sobre sus hermanos, sobre su padre, si su hermano aún vivía, si su padre aún vivía. Y eso nos lleva muchas veces a cómo, porque él lo confrontó, pero cuando él lo confrontó, su forma de hablar no fue la misma en un enojo, sino que fue diciendo, te ruego, dice que me permitas hablar, que permitas a tu siervo dar una palabra a oídos de mi Señor. Aunque Judá estaba enojado porque como que veía injusticia de que lo habían acusado cuando su hermano no había sacado, porque él estaba seguro que Benjamín no había quitado, no había puesto esa copa, y él entendía que esto era como un plan para retenerlo, o ellos no entendían por qué pasaba todo lo que ellos habían pasado, desde que se acercaron al segundo de Faraón, ante José, porque José le iba poniendo cosas. Y así muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos enojos, tenemos formas por ciertas circunstancias y a veces no es lo mismo cuando nosotros nos hablamos, porque lo que llama la atención es que Judá dice, primero se acercó como para confrontar, pero después él menguó en su forma de hablar. Y le dijo, te ruego que me permitas hablar. Entonces, aunque estaba enojado, él mesuró su carácter, doblegó su enojo
y empezó a hablar como acercándose a un rey, con el protocolo que está para acercarse a una persona que está en autoridad. Y a veces en nuestra vida nosotros somos así. A veces en nuestra vida nos gana el enojo, nos gana la ira, porque a veces nos ponemos en situaciones que nosotros pensamos y decimos, es injusto que a nosotros nos pase esto, es injusto lo que hacen conmigo, es injusto muchas veces que pasen circunstancias que yo no creo que sean justas para mi vida, porque no es así como yo lo estoy obrando. Pero a veces tenemos distintas maneras de expresar ese enojo. A veces dejamos salir de nuestra boca iras, enojos, palabras que no son las correctas, pero Judá, aunque estaba enojado, tenía mesura para hablar. Él doblegó ese instinto de poder haber dicho muchas cosas, porque ahí corría riesgo su vida, porque él empezó a decirle, te ruego, Señor, y le dijo, mi Señor, preguntó a sus siervos, diciendo, ¿tenéis padre y hermano? Y nosotros respondimos, a mi Señor, tenemos un padre anciano y y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Porque cuando Judá fue, él estaba su vida comprometida. Él no quería atravesar lo mismo que atravesó con José cuando tuvo que ir a confrontarlo a su padre y decirle que José murió. Entonces, ¿qué hizo él? Dice que él le dijo, empezó a hablar con palabras blandas, a decirle, mira, mira, Señor, tenemos a mi hermano y yo quedamos comprometidos con mi padre que no le pasaría nada, sino que lo traeríamos de nuevo a él, porque si nosotros llevamos nuevamente una palabra de que mi hermano está preso, mi hermano no lo trajimos, a mi hermano no lo pudimos volver a traer hasta encontrarlo con mi padre, no iban a poder volver a pasar el sufrimiento que su padre, o ver a su padre sufrir nuevamente lo que sufrió con José. Entonces, cuando José vio que su hermano salió a defender a Benjamín, su hermano salió a exponerse para poder salvar la vida de Benjamín, para que su padre no llegara a su vejez ni descendiera a la muerte en amargura y en tristeza, sino que él se ocupó de que, Señor, está bien, yo te lo traje, te prometimos que te lo iba a traer, te lo traje. Hoy no puedo volver sin mi hermano, no puedo volver a traer, no puedo volver a causar otro dolor a mi padre, porque ya causé uno, con un complot que creo que venía en su cabeza de Judá, de todo lo que ellos habían hecho con José. Entonces creo que José él, él empezó a ver que su hermano no era el mismo hermano que conoció cuando lo entregó, sino que su hermano hoy estaba defendiendo al hermano menor de José. Entonces, ese cambio, esa actitud que tuvo Judá, empezó a tocar profundo en el corazón de José. Tal cual como en el capítulo 25, cuando dice, el 45, cuando dice, y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y yo creo que cuando José se reveló sobre sus vidas, diciendo, yo soy José, aquellos que ustedes vendieron, aquellos del cual
creo que sobre la vida no solo de Judá, sino de todos sus hermanos, vino a memoria todo lo que ellos habían hecho a favor de José. Y ellos lo que menos esperaban es poder encontrar a José y a contar a José como el segundo después de Faraón. Creo que sus cabezas, creo que sus pensamientos volvieron al tiempo donde por celos, por enojos, por envidia, ellos hicieron lo que hicieron con José. Creo que todo lo que ellos vino a su cabeza era hacerlos acordar, pero no porque José dijera, no, yo soy José, y le dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre, porque José quería saber si aún su padre estaba vivo. Yo sabía que Benjamín estaba vivo, pero aún quería saber si su padre estaba vivo. Dice, y sus hermanos no pudieron responder, entonces dijo José en el capítulo 4, en el versículo 4, dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Entonces, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces José, cuando se encuentra, vio las actitudes de sus hermanos, vieron cómo ellos quedaron confundidos, vieron cómo sus hermanos no podían creer que ese que vendieron, hoy siendo el segundo de Faraón, que está delante de ellos y que tiene el poder de decir, de meterlos presos, de aún quitarle la vida, porque la palabra que José hablaba era autoridad en ese lugar. Pero José le dijo, ah, yo soy José, el que ustedes vendieron, pero no se preocupen, no tengan miedo, no tengan temor, porque yo entendí que yo tenía que estar en este lugar para preservar sus vidas, para guardarlos. En estos tiempos de dificultad, yo tendría que estar en el lugar que esté. Y aunque pasé muchas cosas, yo, por, por un propósito que el Eterno tuvo, estoy aquí, para poder darlos vida, para que sus generaciones continúen, para que puedan vivir y no mueran en el hambre, sino que para hacerles provisión, para hacerles bendición y para que el sueño que él tuvo se vea realizado cuando sus hermanos estuvieron con él. Entonces, mirando todo esto y todo lo que ha pasado y todo lo que José pasó, porque aunque José fue maltratado, fue vendido, fue acusado falsamente, fue llevado a la cárcel, fue aún revelando sueños, aún pidiendo ayuda, no fue sacado, pero cuando fue el momento preciso que Faraón tuvo el sueño, Dios lo sacó de la cárcel para revelar los sueños, para poder ponerlo en el lugar que él estaba. Y él siempre se guardó para no pecar. Él siempre huyó de las tentaciones y fue fiel a Dios. Él fue fiel a nuestro Elohim. Él fue fiel porque él había un propósito en él. Entonces, estábamos leyendo y decía cómo eran los hermanos de José y cómo eran los hermanos y cómo era José. Y eso nos llevaba a un versículo que está en segunda de Timoteo 2:20. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado para el Señor, para toda buena obra. Dice, en una casa, en el 20 dice, en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también hay utensilios de madera, de barro. Unos son de usos honrosos y otros son de usos viles. Y comparando los hermanos de José, ellos fueron vasos para usos viles, con un propósito para traer bendición a la familia.
Y Dios dice que nosotros seamos vasos de honra donde Él pueda depositar. Pero a veces somos vasos para usos viles o somos vasos para usos útiles, vasos para ser usados para el reino. Y acá sus hermanos fueron usados en su momento como usos viles. Pero si decimos, Dios hace vasos o hace personas para usos viles, hace personas para usos honrosos o no. No, Él no, Él no hace el vaso para usos viles. Dice que cada uno, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su personalidad, va a determinar de qué material estamos hechos. Nosotros vamos a determinar si nuestro vaso, de acuerdo a nuestra forma de ser, de acuerdo a nuestro carácter, nuestro Elohim nos va a poder usar como esos vasos de honra o vasos para usos viles. Porque de acuerdo a mi carácter y de acuerdo a mi personalidad, Él nos va a usar, porque muchas veces nosotros decimos, Señor, úsame, úsame para tu reino, úsame. Y el Señor nos usa, el Padre nos usa para, para, para su servicio. O somos instrumentos, o somos vasos usados para usos viles, porque a veces somos usados de acuerdo a nuestra forma, a nuestro carácter, cuando nosotros no estamos alineados a la palabra, cuando nosotros damos rienda suelta a los enojos, a las iras, a las contiendas, a las peleas, a los rencores, a los resentimientos, todo eso está en nuestro vaso. Todo eso Dios nos usa. Nos usa muchas veces para confrontar a sus hijos, para pulir a sus hijos. Cuando estamos llenos por ahí decimos, hay personas que vienen a nuestra vida y nos dicen cosas y hacen cosas que decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué esta persona hace cosas en contra de mí? Ya sean esposos, esposas, hijos, vecinos, personas conocidas, han levantado cosas y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué si yo voy caminando bien? ¿Por qué? Porque a veces esas personas que están alrededor de nuestra vida, que son usados con usos viles, pero no porque Dios lo determinó, que esta persona va a ser usada para confrontar, para hacerle la vida imposible a alguien, por el enojo, por la envidia, por el celo, por lo que sea, sino que los usa para santificar, para pulir, para que la palabra que está puesta en la vida de sus hijos, Él lo usa como el alfarero en sus manos. Él nos pule, Él nos limpia, Él nos quiere formar con un caso. Y a veces tiene que usar en nuestra vida a esas personas. Lo hizo con José, lo hizo con sus hermanos. Era su sangre. Ellos tenían celos, envidias, porque era amado de su padre, porque su padre le dio una túnica de colores, por muchas cosas, pero en el corazón de sus hermanos había envidia, había celos, había un montón de cosas que fueron usadas como ese vaso. Pero el propósito por el cual ellos fueron usados era para que hoy en día él, como el segundo de Faraón, estuviera delante de ellos. Pero en el transcurso de estos 20 años, sus hermanos se dieron cuenta del mal que habían hecho y no querían continuar haciendo el mal con su hermano menor. No querían poder confrontarse con su padre y decirle, hoy te volvimos a traer la noticia de que ya no tenés tu hijo más pequeño, el más querido, de la mujer que Jacob amaba, lo que él la atesoraba, el que le daba la alegría y la vida para poder vivir. Ellos no querían volver a encontrarse con ese tema. No querían volver a estar a su padre y decirle, nuevamente te tenemos que dar la noticia de que Benjamín no vuelve con nosotros. Entonces, creo que hoy podemos decir, hoy podemos confrontar en nuestra vida
¿Qué, qué cosa? Yo me ponía a pensar, si esto a mí me lleva para ver que yo soy un vaso de honra, como dice segunda de Timoteo 20, dice, en la casa pero en una casa solamente, en una casa grande, solamente hay utensilios de oro y plata, sino, no hay solamente eso, sino también de madera y de barro. Y nosotros somos utensilios, pero si lo llevamos a un ejemplo de qué hacemos nosotros cada sábado. Nosotros en nuestra casa también tenemos utensilios de honra y también tenemos utensilios que usamos continuamente. Un vaso para tomar agua en la noche no es el mismo que nosotros ponemos en Shabbat. Con lo que nosotros tenemos, siempre para Shabbat nosotros ponemos lo mejor. Siempre la copa mejor, el mantel mejor. Entonces, hacemos distinción entre ese vaso común que usamos todos los días para usos honrosos o no honrosos, para uso cotidiano de todos los días, pero en Shabbat nosotros todos hacemos distinción, decimos no, ponemos la mejor vaso, el mejor mantel, el mejor vaso para que se siente, pueda compartir el vino, para que puedan compartir la bebida, porque cargamos y sabemos lo que es Shabbat, porque vamos cambiando y hacemos distinción, no, el mejor vaso va para acá. Y todos nosotros estamos en esa casa, en la casa de nuestro Rey. Y cada uno de nosotros somos como un vaso que cumple una función. Entonces, nos toca a nosotros decir qué función vamos a cumplir. ¿Qué función dentro del cuerpo vamos a cumplir? ¿Qué función vamos a cumplir dentro de la Keilah, dentro de la congregación, dentro de la familia? Vamos a ser esos vasos que honran, que traen, que unen, que no dividen, o vamos a ser usados en esos vasos, porque vamos a ser usados. Nosotros le decimos, Señor, úsanos. Yo te voy a usar, pero vas a tener que ver qué hay dentro de tu vida, qué hay dentro de tu carácter y de tu personalidad que te vas a definir como el vaso que yo voy a usar. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué vaso soy yo hoy en el reino de los cielos? ¿Qué vaso es mi vida? ¿Qué hay depositado en mi vida que pueda hacer que ese vaso pueda ser de oro, de plata, un vaso donde el Eterno mire en medio de todo lo que Él tiene en su casa, ese utensilio o ese vaso que va a ser honroso para sus propósitos? Porque sus hermanos fueron usados, pero porque ellos, dentro de ellos, había celos y había envidia y había un montón de cosas en contra de José. Ellos fueron usados. Muchos han sido usados en la palabra, hemos visto muchos usados como vaso de honra o no. Ahí tenemos a Job. Él dice claro, él decía, no, ¿cómo Satanás fue adelante del Padre y le dijo, bueno, mira mi siervo Job, mira cómo me ama, mira mi siervo, y sí, porque no le tocaste nada, porque le das todo, pero a ver si le tocas algo, a ver si va a seguir siendo fiel. Y entonces, ¿qué hizo nuestro Dios? Le dio permiso. Le dijo, puedes tocar todo, aún su cuerpo, pero no puedes tocar su alma. Y a veces tenemos circunstancias en la vida que están tocando nuestra familia, nuestros hijos, nuestra economía, aún nuestra propia vida, como fue a Job, para ver si nosotros, él le dio un permiso para que se diera cuenta de que su siervo, a pesar de todo, como José, a pesar de todo, él se mantenía fiel al amor, fiel a la palabra, fiel al Dios que dice que cree. Y hoy en día nosotros somos esos fieles. Somos fieles
aunque nos toque la enfermedad, aunque nos toque la economía, aunque no tengamos, aunque nos toque todo lo que nuestros bienes y nuestras cosas, podemos mantenerlo fiel a aquel que nos amó. Porque si José es una representación, yo soy José, y aún José presenta el Mashiach, cuando le dijo, yo soy Yeshua, yo soy por el que murió por vos, yo soy aquel que entregó su vida para que hoy vos tengas vida eterna. Yo soy ese que estaba escondido pero que hoy se reveló, que estaba escondido como en Faraón, que estaba escondido como un egipcio, como un romano, pero hoy me revelo a tu vida como yo soy Yeshua, como le dijo José a sus hermanos. No tengan miedo, porque para preservación de vida, ustedes me dejaron llegar hasta, o el Eterno me hizo llegar hasta este lugar, porque Él sabía que iban a necesitar provisión para poder que sus generaciones no terminaran, sino que siguieran siendo prolongadas a través de generación tras generación. Así Yeshua en nuestra vida. Ahí llegó en el momento justo, en el momento oportuno, y nos dijo, acá estoy, yo soy Yeshua, yo soy tu Salvador, yo soy la puerta por donde vos vas a entrar a un convenio a vivir una vida diferente, donde va a haber retos, donde vas a ser tocado en tu cuerpo, vas a ser tocado en tus hijos, puedes ser tocado en tu economía, en todo lo que te rodea, pero no, el enemigo, Satanás, no tiene permiso a traspasar nuestra alma y a tocar nuestra alma, porque tenemos a alguien que nos guarda, que nos cuida, y depende de nosotros mantenernos fiel como José. Entonces, aunque muchas veces, como dice por ahí, a veces nosotros somos los que hacemos distinción y provocamos a nuestros hijos a tener celos, pero también somos conscientes de que cuando somos grandes, cuando tenemos uso de razón, también tenemos la capacidad de elegir por dónde y a dónde vamos a caminar, a dónde nos vamos a dirigir. Nos vamos a mantener fieles a pesar de todo, porque acá José pasó, fue maltratado, fue vendido, fue acosado, fue preso, y aunque muchas veces él interpretó sueños y tenía la necesidad de ser libre, aún siguió quedándose 2 años más ahí en la cárcel, hasta el tiempo correcto. Yo creo que todo en esta vida a veces decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? O cuando atravesamos cosas, ¿pero por qué? Pero cuando Él nos dice, yo soy Yeshua, yo soy José, yo te tuve en este lugar para que hoy puedas ver, esto que me pasó, esto que viví, esto que atravesé era para esto otro, para ver la mano de nuestro Dios, para ver su mano, que Él está vivo, que Él es real, que Él es un Dios único y verdadero, que Él es ese Elohim que trae provisión, que trae sanidad, que nos muestra una vida eterna, que a pesar que nos da la certeza de que aunque estamos acá atravesando valles, dificultades, de vida, valles de sombra, de muerte, aunque estamos rodeados muchas veces de muchas cosas, dentro de nuestra alma nos dice, como decía Díaz, diga el débil, fuerte soy, todo lo puedo en Él que me da la fuerza para caminar, porque sé que si yo le soy fiel, estoy bajo su cobertura, bajo sus alas. Él me cubre, Él me guarda, Él no ha quitado sus ojos, porque aún mi embrión vieron sus ojos y aún me eligió Él en el vientre de mi madre para que hoy tenga vida, para que hoy lo pueda conocer, para que hoy pueda cumplir el propósito por el cual me escogió en ese vientre para caminar en esto que caminamos hoy en día. Así como José le dio él se preparó con su padre y él aprendido en la palabra y muchas cosas que él vivió le sirvieron para que, aunque pasó muchas cosas, aunque pasó muchas pruebas, muchas dificultades, dice, como fue con Nabucodonosor,
Nabucodonosor fue usado como ese vaso que no era de honroso. ¿Por qué? Porque el pueblo pecó, porque el pueblo se apartó y le dice, él lo usó, te doy la tierra, te doy todas estas cosas. Nabucodonosor, mi siervo, dice. Él le dijo a Nabucodonosor, tú eres mi siervo para hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a dejar que conquistes la tierra? ¿Por qué te voy a dejar que saques a mi pueblo? Porque mi pueblo pecó, porque mi pueblo se apartó de lo que yo dejé escrito en mi palabra para ellos. Y a veces eso, a veces hay un ejemplo que dicen que uno ve un perro que es malo y viene alguien y tiene un palo y cuando el perro quiere atacar uno con el palo le pega para que sacarlo. No es bueno pegarle a un perro, pero como un ejemplo decir, el perro no me ve a mí que yo tengo un palo en la mano para correrlo, para cuidarme. El perro ve el palo y el perro quiere morder el palo. Así es el Elohim, así es nuestro Dios. Él es, nosotros miramos el palo y no miramos a quien tiene en la mano el palo. A quien tiene en la mano ese vaso deshonroso que viene sobre nuestra vida y nos hace, pero ese vaso que hoy muchas veces provoca en nuestra vida hostigación, nos toca en el carácter, nos toca en nuestra forma de ser, nos toca cuando nos enteramos cosas, cuando ciertas circunstancias de la vida vienen a nosotros y no nos damos cuenta y nosotros vamos en contra de la persona. Y miramos la persona, pero no miramos a quién tiene control de todas las cosas. ¿Quién tiene el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor? Nosotros miramos muchas veces a esas personas que nos hostigan, que hablan, que dicen cosas en nuestras vidas o que son usadas para provocarnos enojo, para provocarnos ira y a veces y no miramos a quién está usando esa persona para pulirnos, para santificarnos, para que nos demos cuenta que todavía hay cosas en nuestra vida que necesitan ser limpiadas, nuestras cosas que debemos ser moldeados para vivir una vida de santidad apartada, para poder presentarnos delante de ti con las palabras de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón, aunque solamente por los méritos de Yeshua nosotros nos vamos a presentar delante del Padre, pero que Él nos pueda mirar en agrado y nos pueda reconocer, ah, esta es mi hija, esta es mi hija que, mira, a pesar que le tocaron acá, le tocaron su economía, le tocaron la casa, le tocaron la enfermedad, le tocó pasar y sufrir muchas cosas, ella es mi hija, ella es fiel, a pesar de todo, ella me miró a mí y dijo, bueno, ya no voy a mirar más el palo, ya voy a mirar a quien lo tiene y lo sostiene para bien de mi vida. A quien me trae y me dice, bueno, esto me pasó, a ver, que podamos pararnos 5 minutos cuando tengamos ese momento de que alguien viene para nuestras vidas, como los hermanos de José, a tirarlos en un pozo, a venderlos como un esclavo, pero que podamos mirarlo, ay Señor, esto vino a mi vida, esto vino a traerme enojos, a traerme cosas que no eran buenas, que provocan y sacan de mí muchas cosas que a lo mejor están guardadas y no las veo, pero Él lo usa para que yo me limpie, para que me dé cuenta, para que me dé cuenta qué cosas no he tocado en mi vida, qué cosas todavía no he sacado, qué cosas me hacen mantenerme fiel y qué no me hacen mantenerme fiel a su palabra. Que podamos caminar en este mundo como esas mujeres que dicen, yo quiero ser un vaso honroso, yo quiero que mi rey me mire en toda su casa y mire que yo puedo ser un vaso donde pueda depositar su confianza, porque yo me esfuerzo y me limpio para poder vivir una vida agradándole a Él. Creo que de todo esto y de todo lo que vivimos con José, que podamos ser aquel que dice en Timoteo, segunda de Timoteo 2:21, dice así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De la amargura, del resentimiento, del rencor, del odio,
de todo lo malo que muchas veces cargamos o hemos cargado, dice, será instrumento de honra, santificado, útil, dispuesto para toda buena obra. Entonces, o somos como José, que a pesar de todo lo que él vivió, que a pesar de todo lo que él sufrió, fue fiel, a pesar de muchas cosas, porque a veces nosotros intentamos siempre ser fiel, porque reconocemos la carga que lleva esta palabra, reconocemos a Yeshua, lo que él sufrió en nuestras vidas, por nosotros, para que hoy podamos conocer la palabra y para que hoy podamos entender que Él es el camino que nos lleva a la salvación, que Él es la puerta por donde entramos, Él es la puerta a la palabra para que nos limpiemos, para que depongamos nuestras actitudes y nos rindamos a Él, para que podamos decirle, Señor, acá estoy, Padre. Acá estoy, esta es mi vida, Señor, me rindo mis pensamientos, rindo mi vida a ti, Padre, para ser usado. Yo quiero ser usado como un vaso de honra. No quiero ser como los hermanos de José en su tiempo, usados como un vaso de deshonra, porque lo que cargaba ese vaso no era bueno, sino que quiero que tú me limpies para que yo pueda cargar en mi vaso todo lo bueno que tú tienes para mi vida, para que yo pueda cargar en mi alma y en mi ser todo lo bueno que viene de tu parte, todo lo amable, todo lo bueno, todo lo que es en buen nombre, dice la palabra, ver, para ser una persona de fe, para ser una persona que a pesar de todas las cosas que nos suceden, nos levantamos, aún sin fuerzas, aún sin ganas, aún cuando tenemos ganas de bajar los brazos, decimos, Señor, tú eres mi amor, tú eres la fuerza que me da para seguir. Cuando yo no tengo fuerza, tú vienes a mi vida y me das fuerza y tengo esperanza de una vida eterna y saber que las cosas, todo pasa en nuestra vida, todo es temporal, pero lo que permanece es su palabra en él, que permanece su fidelidad a nosotros, que podamos serle fiel, que podamos limpiarnos y santificarnos cada día para hacer esos vasos donde él pueda depositar y mirar, ah, sí, este vaso, esta es mi hija, en esta puedo depositar, este es Evelyn, esta es Silvia, esta es Alma, esta es cada una de las mujeres que están acá, yo sí, porque yo las veo, porque ellas se esfuerzan por caminar, por seguir, por limpiarse, por santificarse. Yo las voy a usar para mi reino, para que mi palabra se extienda. Yo la voy a usar porque ella hace la actitud de limpiar y no dejarse usar como un vaso de deshonra. Señor, aquí estoy, yo te quiero servir, pero como un vaso de honra, un vaso donde tú puedas depositar tu confianza sabiendo que yo me esfuerzo para santificarme cada día. No es fácil, pero lo hago. No es fácil dejar cosas, no es fácil de cambiar el carácter, no es fácil muchas veces cuando uno es explosivo bajar y menguar. Me puedo enojar, me puedo airar. Dice que la blanda respuesta aplaca la ira, no solo del otro, sino de nosotros. Porque aunque a veces tenemos enojo y aunque a veces tenemos cosas en nuestra vida, cuando dejamos que el Eterno nos use, cuando dejamos, Señor, a pesar de que tengo todo este enojo en mí, a pesar de que estoy enojada, que estoy con ira, y pesar que, Señor, porque vos me dices que yo me puedo enojar, pero no quiero ira, sino que pueda tener una blanda respuesta para aplacar la ira del otro, pero también va a aplacar mi ira, porque voy a bajar, porque voy a remenguar, porque voy a dejar que la palabra de Él empiece a cambiar y a transformar mi vida, a limpiar este vaso, que a lo mejor en este momento no está lo honroso que tendría que estar, pero Señor, voy a hacer mi mayor esfuerzo para cambiar y transformar lo que hoy soy para ser usado para tu reino, para que me mires con agrado, para que mires mi corazón, para que mires mis luchas, pero también mira el esfuerzo que hago cada día, Padre, para santificarme, para limpiarme, para agradarte, Señor, para darte un poco de todo lo que tú me has dado, porque me has preservado la vida, porque me has dado cosas que no pensaba que la podía tener, me has hecho vivir circunstancias y he salido victoriosa de esas circunstancias cuando nunca pensé que lo podía pasar. Yo creo que José es eso en nuestras vidas.
es eso, es decir, darme cuenta que José se mantuvo fiel, y porque se mantuvo fiel, como él dijo, para preservación de vida, me dejó pasar todo esto. Para preservación de vida yo pude pasar todas las circunstancias. Para preservación de vida yo pasé y traspasé muchas cosas para que mis hijos vieran mi cambio, para que mi marido viera mi cambio, para que los que están alrededor mío digan, mira, ella era así, pero ahora mira cómo ha cambiado. Mira el esfuerzo que hace, ya no es la misma, ya no reacciona de la misma manera, ya su vida va cambiando y podemos ver ese proceso de cambio día tras día. Yo creo que esto es lo que más o menos esta para allá me pudo llegar a ver, a decir, ¿puedo ser como sus hermanos, los hermanos de José? ¿Puedo dejar sienda suelta a mi celo, a mi envidia, a las cosas que están ahí, que no son los frutos de la carne, diría? ¿O hago que en mi vida habite los frutos del Espíritu? Y ser como José, que a pesar de todo se mantuvo fiel para el propósito por el cual Dios lo había formado y creado. Yo creo que cada una de estas mujeres o cada una de las mujeres que hoy estamos en este grupo de mujeres de valor, las que estamos, las que llegarán, las que escucharán, han sido puestas para algo, para hacer esos vasos de honra, esos vasos de oro, esos vasos usados para su reino, esos vasos para poder ser puesto en una mesa de Shabbat como lo mejor para nuestro rey, porque sabemos que a esa mesa se sentará, pero también sabemos que como vaso nos presentaremos un día ante el Eterno. Y hemos hecho y hemos trabajado duro, hemos llorado, nos hemos cansado, pero ahí estamos, ahí limpiándonos, ahí santificándonos, ahí vamos a ir, ahí vamos a llegar al punto de que digamos, Señor, he cumplido. Esa es la esperanza, hemos llegado ante Él y decir, he cumplido la buena carrera de la vida, he llegado a ese supremo mandamiento que tú me diste, Señor, de mandarme, santificarme para poder verte un día, para poder sentarme en esa mesa de ese gran Shabbat y último Shabbat, para que Yeshua me enseñe las parashas tal como son, enseñe la Torah tal como es, para que Él como Torah viva se revele a mi vida, que nos ayude el Espíritu, que nos ayude el Rúa siempre a sacar de nuestra vida la palabra que vamos acumulando en nosotros para limpiarnos, para santificarnos, para transformarnos, para cambiar el carácter, para cambiar nuestra manera de hablar, de pensar, de escuchar, de mirar siempre lo bueno de los demás, de mirar las virtudes y no los defectos, que podamos enfocarnos en todo lo bueno que tiene lo otro. Y cuando venga alguien sobre nuestras vidas a traer eso que nos confronta, eso que hace que nosotros queramos explotar y decir que nos demos cuenta que Él lo ha puesto en nuestra vida para nuestra santificación, que Él lo ha puesto ahí para que nosotros nos demos cuenta, mira, acá estás fallando. Yo quiero que saques esto de tu vida, yo quiero que te limpies, que te santifiques, porque yo te estoy moldeando como un vaso de honra en mis manos para depositar mi palabra. Y hay un trozo de Él puesto en estos vasos de barro. Hay un trozo de su presencia. Ahí está el Rúa que viene a nuestras vidas. Un trozo de su santidad habitando dentro nuestro que nos hace limpiarnos de todas nuestras cosas malas. Yo solamente no he podido escribir mucho porque me golpeé la mano y no podía escribir, pero bueno, de todo lo que he leído y de todo lo que he visto en esta palabra, creo que yo quiero llegar a ser en mi vida, como yo digo, Señor, todo lo que hago, lo hablamos siempre es para nosotros, ese vaso de honra. Quiero poder limpiarme, santificarme, para que Él pueda usarme para su reino, para que Él pueda usarme para que ser ese vaso de honra cuando Él me mire y decía, acá puedo depositar algo, acá te puedo usar porque te has preparado. Y yo creo que cada una de nosotras que estamos en este grupo que Él ha levantado, de estas mujeres valientes, estamos haciendo ese proceso de ser un vaso de honra en las manos de nuestro Rey, de ser una perla en sus manos, de ser alguien que es capaz de ceder, que es capaz de negarse a uno mismo para que Él pueda hacer su obra.
Señor, tú en mí. Primero vos, Padre. Primero, Señor, tu voluntad y después la mía. Que podamos llegar a ese punto de decir, Señor, primero tu voluntad y no lo que yo quiero. Señor, ¿es tu voluntad esto? Que se haga tu voluntad. ¿Ah? Porque Él es el único que puede hacer de nuestra vida lo mejor. La mejor versión de nosotros la puede hacer Él, puesta a nosotros en sus manos. Yo creo que este es el camino por donde nos lleva. Esto es el propósito de las parashat. Este es el propósito de vernos reflejados en la palabra cada semana. Por eso, eh, hasta acá es lo que yo he podido rescatar de esta parashat. Eh, y bueno, que solo lo que deseo es que podamos ser siempre cada una ese vaso de honra, honroso, de santificado para toda buena obra, para que podamos llegar a Él y que Él nos mire y nos diga, está bien, estás haciendo las cosas bien y esto es lo que vale. Delante de Él, nuestra alma limpia, nuestra vida santificada, apartada. Como dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, que Él nos guarde del mal, que nos guarde del error, que podamos ser esos vasos, que podamos ser como José para preservación de vida a los que nos rodean, para preservación de vida, porque nuestro testimonio, nuestra vida cambiada puede impactar en todo lo que nos rodea, en todo lo que nos vea, que a veces no hace falta hablar tanto, hace falta demostrar más, vivir más, que podamos vivir la palabra como la forma de vida que nos acerca a Él y que nos santifica y que nos hace diferente porque tenemos un Dios diferente, porque tenemos un Elohim en los cielos, todopoderoso, no, sin principio, sin final, aquel que habita en las alturas y aquel que es esplendoroso en santidad, aquel que no somos dignos de nada, pero aquel que nos dio a Yeshua para que podamos entrar y conocerle cada día un poco más. Bueno, eso es todo lo que hoy tengo para decirles. Espero que les sirva y les sea de edificación. Las amo. Muchas gracias por todo. Gracias, Norma. Ella dice, bueno, eso es todo, llega a este punto, vamos a recoger la ofrenda, como dirían, vámonos en oración de arrepentimiento y a tomar responsabilidad, porque siempre decimos que la Torah nos quita las excusas al fracaso, ¿verdad? La Torah nos quita las excusas literalmente, dice Silke. Realmente la Torah nos quita las excusas de que todos podemos verla, todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un pasado, todos tenemos experiencias que pueden, ¿verdad? Que si no nos hubiésemos agarrado del Eterno, probablemente no estaríamos aquí. Pudo, como siempre decimos, pudo haber sido peor y el Eterno tuvo de nosotros misericordia. Y realmente esta porción es una de mis porciones favoritas por muchas razones, pero entre ellas, siempre que leo la porción, de alguna manera u otra confronta algún área de mi vida. De alguna manera u otra me reta, porque me doy cuenta de lo mucho que aún me falta por alcanzar para poder llegar a ser, como dice la palabra, llegar a ser a la estatura del Mesías. Y sin duda alguna, la porción creo que a todas nos debe tocar porque toca con algo que trabaja con algo que todas nos identificamos y es el factor que es familia, es el factor eh, traición, es el factor perdonar, es el amar, es el restaurar, es el estar dispuesto, es tantas cosas que de alguna manera u otra todas nos podemos identificar porque hemos pasado situaciones en la vida que nos han llevado a sufrir, nos han llevado a sentir el desprecio, la soledad, la traición, el dolor, la incertidumbre. Usted se imagina toda la incertidumbre que tuvo que pasar José, ¿verdad? Desde el momento que él fue, ni tan siquiera vendido, desde el momento que los hermanos lo tiraron al pozo. Desde ese momento en su vida, desde probablemente antes, porque ya él de alguna manera u otra se sospechaba que no era muy admirado, muy querido, muy valorado entre sus propios hermanos y la rivalidad que había entre ellos. Todas hemos enfrentado circunstancias de incertidumbre, de dolor, de soledad, de tristeza,
de que nos preguntamos tantas cosas, decimos, ¿realmente vale el esfuerzo servirle al Mesías? ¿Realmente vale el esfuerzo hacer lo que estoy haciendo por mi familia? ¿Por qué siempre tengo que ser yo la que inicio la llamada? Toma el mismo esfuerzo que yo vaya a tu casa, que tú vengas a la mía, que tú agarres el teléfono y me llames o que lo agarre yo y te llame. Siempre, siempre, siempre tenemos una oportunidad de mirar las cosas, como dijo Norma, como vasos de honra o como vasos de deshonra. Y una de las cosas que esta porción, y no hay mucho que añadir porque Norma yo creo que tocó los puntos mucho, o sea, más importantes que se pueden hablar aquí. Como bien dijo Silke en la antesala, podemos hablar de muchas cosas, de prepararnos, de hacer la provisión, de ser sensibles a la voz del Eterno, cuando el Eterno nos habla y nos alerta, qué hacemos con esa palabra que el Eterno nos da. Pero yo creo que el Espíritu de Elohim en esta mañana, el Ruach, el Santo Espíritu de Dios, sin duda ha querido llevarnos por ese camino donde nos lleva a un cara a cara con Él, nos lleva a un cara a cara con nosotras mismas y cómo nosotras nos relacionamos y siempre hablamos sobre nuestro legado, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo, mujer de valor? Como mujeres en cada una de nuestros hogares, nuestras generaciones, ¿qué estamos haciendo hoy para el legado que vamos a dejar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de sus hijos? Y mucha gente piensa en un legado y piensa en algo económico. Y no estamos hablando de eso, porque más allá de las finanzas, son los valores, son los principios que van a hacer que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hagan la diferencia en la humanidad, hagan la diferencia en una sociedad que cada día los valores morales van en decadencia, ¿verdad? Cada día es se reta más lo que nosotras creemos, porque cada día se reta más que la palabra del Eterno. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, esta conversación con la que abre esta porción, realmente vemos aquí, como dijo Norma, a un hermano que en un momento dado vimos que participó de hacerle daño a José. Ahora, al pasar del tiempo, quién sabe todas las vivencias que ellos tuvieron después de ese momento. ¿Ustedes se han preguntado cómo estaría la conciencia de sus hermanos? ¿Ustedes creen que realmente ellos pudieron haber seguido la vida normal como si no hubiese pasado nada? ¿O si eso estaba allí perturbando lo que hicieron a su hermano, la mentira que le dijeron a su papá, ver el sufrimiento de su padre ante la noticia de que José había sido despedazado por una bestia del campo, cuando ellos sabían la verdad de lo que había pasado? Y vemos que la porción abre y vemos a un Judá con una actitud totalmente diferente a la que tal vez lo habíamos visto anteriormente. Él estaba literalmente intercediendo, estaba literalmente poniendo su vida por la de su hermano Benjamín y apeló a algo que tal vez José no se hubiese esperado. Apeló al sentimiento de soledad, al sentimiento de dolor que su padre tenía. Apeló a ese sentimiento de que ya fallé y no puedo fallar nuevamente. Y cuando nosotros tenemos una situación con una persona que no es cerca de nuestro corazón, la tendencia siempre es a que, lo puedo superar, lo perdono, no hay problema, seguimos adelante. Pero cuando el dolor, la ofensa, la traición, el rechazo viene de alguien cerca de nuestro corazón, la historia cambia. Siempre es más retante perdonar, siempre es más retante olvidar. Y la gente dice, yo perdono, pero no olvido. Y hasta cierto punto es verdad, porque no nos da amnesia, ¿verdad? No nos vamos en blanco. Yo siempre digo, es necesario recordar, pero no para permanecer en el dolor, sino para ver la obra que el Eterno hizo en nuestras vidas, para ver cómo el Padre utilizó esa situación que pudo haber sido para muerte y la hizo para bien, la hizo para vida, la hizo para crecimiento. Sí es necesario recordar, no para permanecer en el rencor, sino para ver la gloria del Eterno, para ver cuánto Él ha sanado nuestra vida. Pero perdonar no es fácil. Y siempre que hablamos del tema del perdón, se abre como muchas cajas de Pandora, porque nos confronta con la palabra del Eterno y nos quita las excusas.
Cuando es de la carne, cuando es de nuestra propia sangre, duele más. Cuando es de nosotros mismos, como dice, carne de nuestra carne. Cuando viene de nuestra descendencia, duele. Si viene de nuestros padres, duele. Y es más retante para nosotros como creyentes que nuestros ojos, ¿verdad?, han sido abiertos a la Torá, que el Eterno le ha placido a través de su espíritu quitar la venda y confrontarnos con la Torá. Para nosotros el reto es mayor, porque ya no tenemos la excusa de que no sé lo que hay que hacer. Es que sabemos por la palabra lo que el Eterno espera de nosotros cuando nos enfrentamos a circunstancias dolorosas, inesperadas, difíciles por demás. Cuando hay una circunstancia entre familia o entre seres queridos o amigos que se llegan a convertir como hermanos, ¿verdad? Hay un versículo que dice, un hermano es más, un amigo es más que un hermano. Y cuando pasa una circunstancia dolorosa y nos alejamos, es una sensación de pérdida, de fragmentación, ¿verdad? Es como, me falta algo, me arrancaron algo, algo salió de mí. Y ciertamente cuando Judá le está haciendo a José el recuento, ¿verdad? Le dice, usted nos preguntó, bien como dijo Norma, si teníamos padre, teníamos hermano, y le dijimos que sí, que nuestro padre es anciano, ¿verdad? Y tenemos un hermano joven, pequeño, que le nació en su vejez, y empieza a apelar, ¿verdad? Todas estas cosas, sentimientos de que paternidad. Un hermano murió y solo quedó él de los hijos de su madre, el quien amaba. Y el versículo 22 dijo, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejara, su padre moriría. Y nosotros recordamos, ¿verdad? Al principio, cuando dice que dejará el hombre quien a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Ese sentimiento, ese momento de alejarse, de separación, no es fácil. Porque ¿qué representa la madre y el padre? Representa ese lugar seguro, ¿verdad? Representa esa provisión, representa esa roca fuerte. Y cuando esas relaciones no son como deben ser, nos sentimos fragmentados, nos sentimos que algo nos falta, como que espérate, ¿qué es lo que está pasando? No puedo continuar, ¿verdad? Con ese sentimiento que él está apelando, donde él le dice, el joven no puede dejar a su padre porque si lo deja mi padre, su padre moriría. Y él les relata con detalle la historia que obviamente José la vivió, José sabía muy bien. El que no se esperaba que era José eran ellos. Pero vemos un carácter aquí de Judá con una disposición de ir y enmendar y arreglar y evitar cometer el error que él cometió anteriormente por tal de que de mantener una unidad en lo que a parecer de ellos les quedaba de su familia. Si la sensación de pérdida y fragmentación es dolorosa y es palpable, cuando nosotros enfrentamos una situación difícil con un ser querido o con alguien que amamos de todo corazón, por otro lado, cuando nosotros contra viento y marea buscamos la manera de enmendar, de buscar esa oportunidad con toda intención de arreglar la situación, la vida nos va a cambiar. El Eterno nos va a presentar, nos va a poner en situaciones, nos va a permitir, vamos a hacerlo así, pasar por situaciones, como bien dijo Norma, nos va a probar el corazón. Ah, entonces todo lo malo que me sucedió en mi vida es culpa de él. No, son nuestras decisiones. José pudo haber tomado la decisión porque él estaba legalmente en autoridad de hacerlo y tenía la legalidad para hacerlo porque razones de sobra tenía para ir a hacer juicio contra sus hermanos. Sin embargo, él no tomó eso a su ventaja. El que José, pudiendo pagar, como dice, con la misma moneda, no lo hizo, teniendo razones para hacerlo, nos muestra a nosotros todo lo que aún nos falta por alcanzar. Y como yo siempre digo, si enseñamos las 4 columnas de la fe, ¿verdad? La misericordia, la bondad,
la rectitud y la justicia. Cuando llega el momento difícil, donde realmente se va a diferenciar, como dice el refrán, las niñas de las mujeres, ¿verdad? Los jóvenes de los adultos, el débil del fuerte. El Eterno nos da esa oportunidad. Y yo sé que si yo abro el micrófono aquí para todas las que están, todas tendrían al menos una situación que pudieran compartir donde han sido rechazadas, donde tal vez han sido traición, donde han sentido la traición, donde han sentido la soledad, donde han estado en una posición de hacer el mal y han escogido hacer el bien. La historia de José me confronta por muchas áreas, pero sobre todas las cosas en algo bien simple, que todas tenemos la oportunidad de hacerlo y muchas ocasiones o no nos damos cuenta o decidimos no hacerlo, sabiendo lo que hay que hacer. Y es el poder que hay en nuestras palabras. El poder de las palabras de Judá, de alguna manera u otra, calaron profundo en José. Llegaron a su corazón. Lo vemos en el capítulo 45, cuando dijo, ya no se resistió más. No pudo resistir más lo que estaba escuchando. El poder de las palabras cuando vienen de un corazón genuino. El poder de las palabras cuando vienen de un corazón sincero, sin doble agenda. Como yo siempre, como les he dicho antes, metí la pata, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Justificar lo que no tiene justificación? Si lo hice mal, lo hice mal. Me voy a ahorrar tiempo y vergüenza aceptando mi error de una vez. Si cometimos un error, si ofendimos, si fallamos, si dijimos lo que no teníamos que decir, como dijo Norma, si reaccionamos porque, ay Dios mío, como yo digo, miren, ya yo aprendí a controlar la lengua, que se me hizo muy difícil y todavía por ahí lucho. Pero mi cara todavía estoy trabajando con eso, se me salen los subtítulos, porque no soy falsa. Entonces, si reaccionamos mal, porque todo nos ha pasado, si sabemos a conciencia que hicimos daño, no justifiquemos lo que no hay, lo que no tiene justificación. Miren el poder de las palabras de Judá, intercediendo por Benjamín. Estuvo dispuesto a decir, mejor me quedo yo, mejor, mira, yo no pudiera vivir con el dolor que yo le voy a causar a mi padre si yo regreso sin Benjamín. Ya esto lo viví una vez, no lo voy a repetir. Aprendió el poder de las palabras cuando vienen de un corazón que está en el lugar correcto. Sobrepasa el dolor, sobrepasa el rencor, sobrepasa la ira, sobrepasa la contienda. Hay un versículo bien importante aquí, dice en el capítulo 45, dice el capítulo 45, el versículo 14, dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Fíjese la distinción que hace. Dice que José primero fue donde quién, donde Benjamín. Se echó sobre su él, lloró y lo besó, y luego fue donde sus hermanos, pero dice, y después sus hermanos hablaron con él. Y la palabra, la Torá no nos dice qué fue lo que hablaron, pero sí se tomó el detalle de decir, después sus hermanos hablaron con él. Pero si vamos al capítulo 37 de Génesis, miren esto, y esto es bien importante y voy a ir a un lugar, me voy a mantener bastante simple porque Norma nos dio bastante duro.
Y yo quiero entrelazar con lo que Norma nos enseñó, con una lección que no deberíamos olvidar sobre esta para allá. Lo voy a buscar, el capítulo 37. Está en el 37, espérate, Génesis 37, 4. Dice así. Y viendo sus hermanos, vamos al 3, dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le había hecho una vela, una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué? Que ellos habían albergado en su corazón, que no les permitía hablar pacíficamente. Voy a hacer énfasis, pacíficamente. No podían hablar en paz. No, esa conexión tan importante entre el ser humano, los seres humanos, que es la comunicación, se había quebrantado desde muchos años atrás. Pero las palabras de Judá y la reacción que tuvo José ante las palabras de Judá, años después, hicieron que ahora sus hermanos pudieron hablar con él. El pastora, qué estupidez, qué cosa más simple, qué cosa más simple. Y qué cosa tan simple hizo la diferencia en que esta familia pudiera lograr la unidad, la reconciliación, el perdón, el mirarse a los ojos, el abrazarse, el llorar, el reconocer el error, el hacer camino al andar. Algo tan simple como el poder hablar pacíficamente, hablar desde un corazón arrepentido, hablar desde un corazón sinceramente humillado delante del Padre, hablar desde ser genuinos, desde un lugar y una posición genuina. Mira, lo hice mal. No merezco tu confianza. Lo hice mal. Te traicioné. Te vendí. No saqué la cara por ti siendo mi hermano menor. Permití y colaboré con mis hermanos para hacerte daño. Pero las palabras de Judá, intercediendo por su hermano Benjamín, le mostraron a José que algo había diferente en Judá. José pudo reclamarle y no lo hizo. Por el contrario, les dijo todo lo bueno que les iba a dar. Les dijo incluso cómo hablarle al faraón cuando el faraón les preguntara. Pero los conocía tan bien que aun cuando se iban, les dijo, cuando vayan por el camino no riñan, no peleen entre sí. Buscó la paz. La palabra dice, busca la paz y síguela. Y parece algo simple en esta mañana o en esta tarde ya. Pero ¿saben que son en las simplezas en las que nos colgamos? Nos queremos comer el mundo con el conocimiento de la Torá y con las profundidades y con los niveles. Y todo eso está chévere. Pero ¿de qué me sirve si en lo simple me cuelgo? ¿De qué me sirve si no logro conciliar una situación con una simple conversación? ¿De qué me vale? La porción de José nos da como dice Silvia, por todos lados. Nos da por arriba, por abajo, por el lado, por atrás. No, nos quita todas las excusas para que no procuremos y busquemos la unidad, la restauración, el perdón, el amor que tanto nos falta. Porque la vida nos da tan duro que sin darnos cuenta, aún con la Torá,
nuestro amor se enfría y nos ponemos como que insensibles. No me importa, allá cada quien, allá cada quien. Pues, si me la hizo, que se tenga las consecuencias. Pues, eso no es mi problema. Y decimos que llevamos la luz del mundo. Y decimos que representamos al Rey del Universo. Y decimos que queremos encontrarnos con Mesías, con el Yeshua que tanto esperamos. Pero en las cosas simples nos colgamos. Entonces, como bien dijo Norma, ¿qué vamos a hacer? ¿Vasos de honra o vasos de deshonra? La importancia de sanar y perdonar afecta nuestro legado. Años más tarde vemos una historia entre David, Saúl y Jonatán. Este acto que tomó aquí entre Judá y Benjamín, años después, en la historia de David y Saúl y Jonatán, vemos cuán importante fue que hubiese esta restauración. ¿Recuerdan? Vamos un momentito a este versículo y con esto cierro. Primera de Samuel 18 dice, y aconteció, esto fue después que David eh, eh, derrotó al gigante Goliat, dice, y aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David. Jonatán lo amó como a sí mismo. Y aquel día Saúl lo retuvo y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó la túnica que llevaba, se la dio a David, te sabe lo que se representa, ¿verdad? Junto con otras prendas suyas, inclusive su espada, su arco y su cinturón. David iba donde Saúl lo enviaba y tenía éxito, por lo cual Saúl lo puso al mando de la gente de guerra, y esto era agradable a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de quien le servían a Saúl. Años más tarde, aquí vemos otra vez descendientes de Benjamín y descendientes de Judá, ligados, su alma se ligó, y en esta ocasión es como si ahora Judá está repagando, ¿verdad? A Benjamín, o Benjamín repagando a Judá, el haber dado, intercedido por él, el haber puesto su vida. Lo que nosotros decidamos hacer hoy, créanme, amados, que va mucho más allá de nosotras mismas. El perdonar, el amar, el sanar, va más allá de ti y de mí. Va a afectar nuestro legado, para bien o para mal. Si nosotros realmente sanamos, amamos y perdonamos, nuestras generaciones más adelante no tendrán que lidiar con las cosas que tú y yo hemos tenido que manejar. El Eterno seguirá siendo fiel a su palabra. Él no va a cambiar. Y lo que nos corresponde hacer a nosotros, Él no lo va a hacer. Porque ya lo que Él hizo, hecho está. A ti y a mí nos corresponde tomar responsabilidad con su palabra. Y cuando la vida nos presente retos, oportunidades, vamos a cambiar la forma de verlo. Vamos a salir del papel de víctima y vamos a comenzar a ponernos en la postura de el Eterno confía en mí suficiente para darme esta oportunidad, a ver qué yo voy a hacer, cómo voy a reaccionar, cómo lo voy a manejar. ¿Voy a mostrar su carácter o voy a mostrar el mío? La importancia de sanar y perdonar va a afectar nuestro legado. Escojamos bien para que cuando nuestros hijos tengan que enfrentar situaciones inevitables de la vida, ellos puedan también tener el éxito que tal vez tú y yo no tuvimos en un momento dado, pero ellos sí. Me confrontó muchísimo porque el hecho de unas simples palabras desde un corazón en la posición correcta cambiaron el curso de una familia.
que se resolvieron todos los problemas entre las tribus. No, sabemos lo que les falta de ahora para abajo. Pero en ese momento lograron conciliar diferencias, sanar, perdonar y restaurar. Y ciertamente para preservación de vida. Así es que les pido al Padre, le pido al Eterno que nos ayude. Y yo me incluyo en esa oración, porque el reto que tenemos de frente es grande y siempre va a ser mayor con los de la casa, porque todos conocemos la Torá y a ninguno se nos dará por inocente que sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hicimos, porque el conocimiento ya lo tenemos. Ahora falta ponerlo por obra. Bendito eres tú, mi Rey. Santo y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad tan hermosa que tú nos permites de mirarnos, Señor, en tu Torá. Reconocer, Padre, las áreas que aún tenemos que trabajar, mi Señor. Y tener la humildad, Padre, de ir y tomar acción ya. Si se acabó lo que se daba, tengo que hacer lo que tengo que hacer. No hay cómo darle vueltas. Yo te amo y te sirvo. Y como sierva tuya, mi Rey, he juramentado lealtad a tu Torá y como tal tengo que actuar. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a cada mujer que está conectada, a cada mujer que va a estar viendo la transmisión de este programa, la grabación, Señor. Te pido, Eterno, que así como esta palabra ha calado profundo en Norma, en mí, en cada una de nosotras, Señor, así puedas hacer con cada mujer que esté expuesta a esta palabra, Señor. Padre, que podamos entender el poder tan grande que hay en nuestras palabras, el poder maravilloso que hay, Señor, en restaurar, en amar, en perdonar con sinceridad de corazón, Padre. Que entendamos de la misma manera que venimos delante de ti, te rogamos y pedimos que perdonen nuestras ofensas. Oh, aleluya, que así mismo perdonemos, Señor. Que así mismo podamos, Señor, ser vasos de honra para tu gloria, para honra y no, Señor, de tu nombre, de tu palabra. Que eso pueda ser la luz que podamos reflejar, Señor. Más allá de todo el conocimiento que podamos tener, Padre, que podamos reflejar, Señor, la esencia de tu palabra, mi Rey. Guárdanos, Señor, de todo mal. Guárdanos de nosotras mismas. Guárdanos de nuestras lenguas. Guárdanos, Padre, de nuestros pensamientos que nos pueden traicionar, Señor. Sana nuestros recuerdos. Sana nuestras vivencias, aún aquellas más ocultas. Sánalas, Señor, para que podamos florecer. Y así, Señor, emitir ese olor fragante delante de ti. Yo te agradezco la bendición que me das de poder, Señor, llegar hasta cada una de mis hermanas. Gracias por todas las que trabajan antes, durante, después de esta programación, Señor, y gracias por las mujeres que se conectan semana tras semana. Te pido, Eterno, que esta palabra no caiga a tierra, sino que dé en cada una de nosotros el fruto agradable, Señor, que debe dar y que tú esperas ver. Te pido, Padre, que nos guardes y nos acompañes el resto de este Shabbat y que donde quiera que estemos, Señor, que nos podamos congregar en alguna quejilá que sea de bendición. Y si no tienen un lugar de congregación, Padre, que tú traigas la provisión y hagas los medios para que sí puedan, Señor, tener una congregación donde ir, Señor, y es allí en ese lugar donde tú sigues formándonos a cada una de nosotras y nos das oportunidades de crecer, Señor, y seguir siendo esas antorchas encendidas, Señor, unas con las otras, carbones encendidos. Yo te doy gracias en esta tarde, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén, amén. Gracias, amada. Recuerden que, como dijo Evelyn al principio de la programación, ya a partir de este mes solamente abriremos la antesala el primer sábado de cada mes. Si usted no sabe lo que es la antesala se abre 30 minutos antes de Mujer de Valor a las 10:30 de la mañana, hora del este, y es una oportunidad que tenemos de conocernos, ¿verdad? Fuera de este foro de estar enseñando, si no puede prender su cámara, dejarnos saber
de donde se conecta, hacer sus preguntas. Así es que todos los primeros sábados de mes vamos a estar abriendo la antesala de Mujer de Valor 30 minutos antes de que comience para que usted tenga la oportunidad de dejarnos conocer más de usted y hacer alguna pregunta y poder saludarnos fuera de la enseñanza. Así es que gracias por todo. Nos vemos a las 3:30. Si usted tiene una congregación, sea fiel y vaya y congréguese. Por favor, congréguese. Es parte del mandamiento. Así es que hasta la próxima. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.